Vamos a intentar recuperar levemente, ¿no? Pero bueno, igualmente dando tiempo a los ponentes que han preparado su presentación con mucho esmero. Esta primera ponencia del último bloque de este seminario de Egiptomanía, coleccionismo y falsificaciones de arte antiguo del siglo XVIII a nuestros días corre a cargo de Paloma Otero. Le agradecemos muchísimo que haya hecho un hueco en sus múltiples obligaciones del museo y además en su puesto de directora en funciones, que seguramente son complicaciones añadidas. Ella nos va a hablar sobre numismática, historias redondas, el título me encanta, me parece precioso, del arte a la codicia en la falsificación de monedas históricas, ¿no? Muchísimas gracias, Paloma. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer, obviamente, es agradecer a Inmaculada, a Antonio y a Esther, mi compañera Esther Pons, e Isabel Olves, por supuesto, que hayan pensado en mí para esta conferencia. Bueno, que, a ver, yo soy consciente de que se sale del marco general. Igual con esto, pues ustedes se lo pasan mejor, porque pues salimos, además tengo un día, yo confieso que tengo un día particularmente chisposo, ¿vale? O al menos eso espero. Bueno, yo comenté a los organizadores que efectivamente se salía del tema porque las monedas no es precisamente lo que uno piensa cuando piensa en Egipto. Eso ocurre porque la mayoría trabaja sobre el Egipto faraónico. Si les pido a ustedes que levanten la mano el que se dedica al periodo grecorromano, a ver cuántas manos hay. Pues ahí vamos, ahí sí hay monedas, señores. Pero, bueno, se quedan un poco al margen de la idea general. Pero no pasa nada, porque es verdad que la falsificación de moneda es un clásico, y es un clásico por las razones que ahora pues voy a intentar explicarles, pasando más deprisa por unas cosas que por otras, pero bueno, al menos que se lleven una idea general. Sí hay monedas en Egipto, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que es una introducción tardía, de la baja época. Lo que ven arriba son imitaciones de Atenas, que se hacen con el comercio griego, en torno al final del siglo V y el siglo IV antes de Cristo, y debajo hay el estátero de Nectanebo II, que sí que es una moneda propiamente egipcia, en el sentido de que está emitida por un faraón, que como ven es de mediados del siglo IV a.C. Pero es cierto que no es un fenómeno extendido ni utilizado por la población en general. Realmente cuando se expande el uso de la moneda en Egipto, como ya bien saben, pues es con la llegada de los griegos, la conquista de Alejandro Magno y sobre todo a partir del establecimiento de la monarquía tolemaica. Y aquí hay un popurrí tolemaico variadito, ¿no? Y es por esto, por lo que vamos a hacer unas cuantas trampas en esta ponencia. Vamos a ampliar el foco y vamos a retroceder, avanzar si nos ponemos en los Ptolomeos, pero a retroceder desde nuestro presente y desde el siglo XVIII, que es, digamos, la cronología central de este seminario. Vamos a retroceder al siglo XVI, que es donde comienza la historia de la falsificación para el coleccionismo, es decir, para el mercado de los bienes arqueológicos. Y vamos a hacer una breve, pero que yo creo que es imprescindible, introducción a cómo se acuña la moneda y a la falsificación de la moneda en circulación, que es un fenómeno pues, puramente propio de la moneda, ¿no? Y es que cuando hablamos de monedas, el término falsificación tiene un valor más amplio que cuando hablamos de falsificación de bienes culturales o de objetos históricos para el coleccionismo. Se aplica de manera diferente a otros objetos arqueológicos. ¿Por qué? Porque la función primaria de la moneda es ser un medio de cambio, es dinero, por lo cual se la falsifica desde que nace, prácticamente en torno al año 600 a.C. Y por eso es necesario distinguir entre esas dos categorías: la falsificación de la moneda de curso legal, del dinero en circulación, y la falsificación de moneda para un mercado del arte. Todos los museos conservan monedas falsas en sus fondos. No suelen ser una parte muy amplia de las colecciones, pero existen. Y hoy ya son bienes culturales tan históricos como son el resto de los fondos del museo. Y han llegado por varias vías. Cualquier hallazgo monetario arqueológico, aunque ya sea de excavación o sea un hallazgo casual o individual o un tesoro, puede proporcionar monedas falsas, porque circulaban
en los circuitos como las auténticas. Y también forman parte de las muchas colecciones que han ido integrándose en las colecciones de los museos y que constituyen los fondos tal y como los conocemos hoy, a veces como falsas y a veces confundidas con las auténticas. Y también hubo una tendencia museográfica durante mucho tiempo, que era, en los gabinetes numismáticos, que era usar estas falsificaciones o imitaciones, ahora veremos que, en fin, el término se va un poquito por ahí, para cubrir los huecos que había en las colecciones en las series. Si faltaba una serie concreta del emperador Tito, pero había una imitación de Tito, se colocaba ahí. Se colocaba señalando que era una imitación. El problema es que muchas veces en museos tan grandes como el nuestro, por ejemplo, los movimientos de las piezas, las vicisitudes históricas que han sido a veces muy graves, pues han conducido a que se perdiera esa información, que en el caso de las monedas no va como otros objetos arqueológicos que van siglados, otras piezas de museo. Las monedas no se siglan, es el único objeto arqueológico que no se sigla, porque es muy pequeño. Entonces, toda la información va en una etiqueta que acompaña a la pieza, pero si esa etiqueta se separa de la moneda, se pierde esa información de origen, que es lo que ha ocurrido, pues bueno, ha pasado en todos los museos. Unos lo contamos más que otros, pero ha pasado en todos. En fin, bueno, el museo, en este caso el Arqueológico Nacional, pues conserva una cierta cantidad de ejemplares de los dos tipos de falsos y les damos cabida en el discurso expositivo. En la sala 37, que es una de las salas monográficas centradas en la moneda y el dinero, y también hicimos la microexposición temporal, que es la vitrina cero, que seguro que ustedes conocen, y si no la conocen, pues ya están mirando, según entren en el museo por los tornos a la izquierda, que cada 3 meses pues, cambia su temática y el año pasado hicimos una precisamente sobre falsificaciones. Y en ambos casos se tratan los dos tipos de falsificación. Gracias a todas estas monedas falsas, hoy podemos avanzar también e investigar en el conocimiento de lo que fue la vida en el pasado. Los falsos para la circulación han sido armas de guerra, nos sirven como indicios para comprobar las crisis que han ocurrido a lo largo de la historia, también han sido fuente de las propias crisis, son evidencias de competencia comercial, también entre estados, o en el tema de hoy, de los falsos para el coleccionismo, son también un testimonio de la posición social, de los intereses de los eruditos y aristócratas que las coleccionaban y también de las líneas de investigación que se han ido sucediendo desde el siglo XVI hasta hoy. Me refiero a los intereses en la investigación histórica en cada época. Ahora bien, falsificar no es fácil. No es fácil ni falsificar la moneda de curso legal, ni falsificar la que se va a poner a la venta. Y son dos fenómenos distintos, pero que comparten una necesidad común, que es contar con un buen artista, contar con habilidades técnicas muy concretas para que pasen por las auténticas y contar con una cierta infraestructura, porque esto no se hace normalmente en una habitación de casa. Y por eso muchos de los casos que podemos identificar con nombres y apellidos de falsificadores, o al menos con los oficios, son el personal de la propia CECA, como estos señores de la Royal Mint de Londres. Esto es un chiste que encontré una vez, pero es que está muy bien. ¿Quieres hacer un poco de dinero extra? Porque el personal de la CECA está muchas veces relacionado con la falsificación de moneda de curso legal y también de la otra. Entonces, son operarios de la CECA, orfebres, plateros, fundidores, herreros, gente que controla los procesos del metal y del grabado. Y tampoco tenemos que pensar solo en la delincuencia, digamos, pura y dura, sino que hay gente que es famosa y que se les conoce o porque han sido falsificadores o porque se les ha acusado de tales. Aquí tenemos a Francisco de Herrera el Viejo, conocido como pintor, pero que estuvo a punto de ir a la cárcel como falsificador, le perdonó Felipe IV en 1624. Benvenuto Cellini, que fue acusado de falsificador de moneda. Él trabajaba en la CECA papal de Roma hacia 1530, donde además le querían fatal. Cellini debía de ser un tipo conflictivo en todos los sentidos y, bueno, pues le acusaron de ser el falsificador. Él se defendía diciendo que no le hacía falta falsificar porque le pagaban muy bien y que no se iba a detener en eso.
Y efectivamente el falsificador real era un operario de la CECA que acabó ahorcado delante de la puerta de la CECA y un cómplice suyo enviado a galeras. ¿Por qué? Porque el falsificador de moneda de curso legal comete un delito muy grave de alta traición al Estado. Y eso ha merecido hasta el siglo XIX los castigos más duros y la pena de muerte. En España normalmente la hoguera. En otros países, bueno, había variedades, digamos, de penas de muerte, ¿no? Este billete que ven aquí deja bien clarito lo de pena de muerte al falsificador, aunque en esa época la verdad es que ya no se les quemaba. Pero aquí ven el castigo francés, en la Edad Media, que era meterle en la marmita a cocerle. Claro, de paso, el rey se quedaba, incautaba todos los bienes del falsificador, porque aquí vemos la parte, bueno, más humana, pero lo que venía detrás era que todas las propiedades de los falsarios pasaban al Estado. Bueno, y lo de la derecha, pues por si no se ve bien, variados instrumentos de tortura para que confiesen. Claro, con estos castigos, ustedes dirán, ¿y merece la pena falsificar? Evidentemente merecía la pena falsificar, ¿no? Esto es una balanza entre el riesgo y la ganancia, que podía ser muy grande, dependiendo de la infraestructura de tus metas a la hora de falsificar la moneda de curso legal. El falsario de monedas históricas tiene un recorrido diferente porque es culpable de fraude, no de alta traición. Entonces, eso no tiene nada que ver y las penas con las que se les puede castigar, si es que se les castiga, que esa es otra, pues son muy diferentes. Pero pensemos que también, tampoco lo hacen, hay gente que lo puede hacer por amor al arte. A ver, en general la gente busca un beneficio. Pensemos en los precios de venta que se pueden alcanzar por determinadas obras en el mercado del arte. Luego sí, puede ser sustancioso, ¿no? Pero también es verdad que más allá de la necesidad económica de algunos o de la pura codicia de otros, hay también una ambición personal de engañar al especialista, por ejemplo, ¿no? O de inventar una historia que nunca fue. Eso ocurre ahora, porque se sigue falsificando moneda para el mercado del coleccionismo, pues intentando inventar series que realmente no existieron e influir en la investigación histórica, pero ya pasaba en el siglo XVIII, como esta moneda de Tartesos. Y ustedes dirán, Tartesos, sí que estaban, pues sí que llegó la moneda de Tartesos pronto. Bueno, pues obviamente no. Pero es verdad que en el siglo XVIII, que es cuando se produce todo un periodo de construcción de historias nacionales, ¿no? Donde se buscan las raíces en la antigüedad y se busca remarcar las identidades de no solamente cada país, sino cada región y cada lugar, pues igual que se falsifican inscripciones, por ejemplo, ¿no? Para situar ciudades romanas en determinadas localidades, también hay un fenómeno que es el retoque de monedas. Y en este caso hablamos de una moneda retocada, porque alguien pensó que como Tartesos no iba a tener su propia moneda, puesto que la moneda no solamente la moneda es un bien económico o un instrumento económico, la moneda es un símbolo de identidad de todos los estados. Lo primero que hace un estado para declarar una independencia es crear su propia moneda. Entonces no entraba en la cabeza que Tartesos pues, no tuviera una moneda. Pues vamos a hacérsela. Esta pieza es una pieza conocida, porque está publicada en el siglo XVIII por el padre Flórez. La pieza está aquí, por cierto, si no digo lo contrario, no aparece lo contrario, las monedas son del Museo Arqueológico. Y aparece publicada en esto que es una obra de referencia dentro del siglo XVIII. A ver, el padre Flórez ya se dio cuenta de que esto no pintaba bien, y lo marca, que efectivamente esto no pintaba bien. Pero nos viene muy bien para ver que era inconcebible que una ciudad importante no tuviera su propia moneda y si no, pues nos la inventamos. Aquí ven la lámina donde aparece dibujada la moneda. Gracias a esto también sabemos que pertenecía a la colección del infante don Gabriel, que era el hijo oculto de Carlos III, que murió joven y cuya colección acabó en la Real Biblioteca y, por ende, en este museo, que es un spin-off, que diríamos, de las series de la Real Biblioteca del siglo XVIII. ¿Y qué es realmente esta moneda? Es una moneda de Carmo, que es la Carmona romana, del siglo I a.C., retocada para que aparezca, en vez de las dos espigas,
y Carmo aparezca el pez, la espiga y la leyenda Tartes. Por cierto, se me ha olvidado mirar a qué hora he empezado para no darles la turra demasiado tiempo. ¿A qué hora he empezado? Bueno, ya me vais haciendo señales cuando me pase. Ya he avisado que venía yo chisposa, ¿vale? En fin, ahora nos parece burda esta falsificación. En aquel momento también hubo gente que les pareció burda y bueno, pero el fenómeno fue muy extendido, no es el único ejemplo y es una buena muestra también de cómo avanzan las investigaciones en cada periodo de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que para falsificar monedas antiguas o monedas históricas de manera convincente, el falsario debe conocer cómo se fabricaban en origen para que pasen por auténticas. Y aquí llegamos a un breve recorrido por cómo se fabrican las monedas. A ver, primero hay que conseguir el metal, obviamente, en la mina o por distintas fuentes de aprovisionamiento. Este metal se lleva a la ceca. La ceca o casa de la moneda es el taller donde se produce donde se organiza toda la producción. Y son lugares, además, que están muy controlados por el Estado en todos sus estados. Me ha salido fatal la frase. Y muy controlados hasta el periodo final. Por eso, a ver, los cuños, todos los objetos todas las herramientas que van a ver que se producen allí y que se utilizan allí no deben salir de la ceca. Y de ahí viene que gran parte de las falsificaciones se piense que las hace la gente de dentro. En la antigüedad, porque sabemos que en la edad moderna y contemporánea era así, y se las apañaban para distraer o organizarse, ¿no? Las cecas, esta que ven, bueno, ya es del siglo XVIII, pero son lugares organizadísimos. La de la derecha es la Casa de la Moneda de Segovia, que es lo que se llama el Ingenio, que es un diseño de Juan de Herrera, donde se organiza absolutamente toda la producción. Antes de empezar a acuñar la moneda hay que hacer una serie de operaciones con el metal, de refinarlo, tratarlo, ajustarlo a la ley que tiene que llevar cada emisión, sobre todo en plata y en oro. Esto es una iglesia en Carrión de los Condes, la iglesia de Santiago, que está en Palencia, que es de finales del XII y que tiene la curiosidad, digamos, de que los oficios que aparecen representados ahí, a diferencia de otras que son angelitos músicos, artesanos y demás, son acuñadores de una ceca. Simplemente os se la pongo para que vean, aquí hay 6, hay más, pero que hay una serie de oficios dentro de la ceca que conducen al producto final y que están muy especializados. Las cecas tienen unos jefes que se llaman de distintas maneras a lo largo del tiempo, pues desde maestros de ceca, magistrados monetarios, a ensayadores, por ejemplo, ¿no? Que son los que controlan la ley del metal, y algunos han sido famosos, como Isaac Newton, que era maestro de la ceca de Londres en el siglo XVII. Y el de la derecha siempre me gusta mucho ponerlo porque es San Eloy, que todo el mundo lo recuerda como el patrón de los joyeros, pero que es también el patrón de los acuñadores, porque era maestro de ceca de varios reyes merovingios en el siglo VII. Y hay varios sistemas para acuñar moneda, unos evolucionados y otros pues mejores que otros. Este es el menos evolucionado, que es la fundición. ¿Y por qué es el menos evolucionado? Porque es el más fácil de falsificar. Es fundir a moldes. Pero aunque sea más fácil de falsificar, hay ciertas emisiones y ciertos países que han seguido utilizando la fundición hasta el siglo XIX, principios del XX. Uno es, por ejemplo, Marruecos. La moneda de bronce marroquí siempre ha sido fundida hasta que ya la introducción de la moneda, digamos, de tipo más occidental, ¿no? Las primeras monedas romanas, que son unas piezas muy pesadas, por eso se llaman aes grave, del siglo III a.C., también son fundidas, porque es una evolución de los lingotes, digamos, que se utilizaban en toda la península itálica hasta la introducción de la moneda tal y como la entendemos. Y en China, aunque no esté aquí, también la moneda china de bronce normal, la de circulación habitual, también es fundida. ¿Pero qué ocurre? Que se falsifica muy bien, porque el molde es lo más fácil de hacer y es lo más fácil de imitar, de tal manera que lo que más vamos a encontrar en la moneda es la acuñación. Y la acuñación consiste en tener, como ven en el gráfico, pues hay 2 cuños, uno corresponde al anverso y otro al reverso, tienen los tipos grabados en hueco, luego veremos otra imagen. El de anverso
se coloca en un yunque, se embute, como se ve aquí, y el de reverso es un cuño móvil, y en medio se pone el disco en blanco, que está un poco caliente para que se pueda golpear e imprimir los tipos, y a darle al martillo. Esto, que es la acuñación manual, se mantiene desde los orígenes hasta finales del siglo XVI, que empiezan a introducirse las máquinas. Y aquí tienen la máquina que realmente aún se sigue utilizando, aunque ya adaptada obviamente a las fuentes de energía modernas, que es la prensa de volante, que es una adaptación de la acuñación manual con el mismo sistema, golpe, para la acuñación en masa, porque aquí no hay que olvidar que la producción de moneda es una producción en serie y en masa. Y bueno, esto no va a aparecer aquí, pero lo digo ya de paso, el canto también es un elemento de control, es la tercera cara de la moneda. Las monedas antiguas no van a tener un canto labrado, pero a partir sobre todo del siglo XVIII todo va a tener un canto labrado, y eso es para evitar el cercén, la sisa, y cualquier manipulación de la moneda para irle quitando trocitos de metal precioso, poder detectar si se manipula. Y este es el otro sistema de acuñar moneda, que es la prensa de rodillos, que era técnicamente muy evolucionado, digamos, pero era poco funcional, y por eso al final fue sustituida por la prensa de volante. Pero si ustedes van a Segovia, que es una excursión que merece mucho la pena, ir a la Casa de la Moneda, está reconstruido todo el proceso de la maquinaria. Eran máquinas hidráulicas, se movían por la energía del río, y luego tenían unos rodillos por los cuales pasaba la lámina que se iba a acuñar. Entonces produce, gracias a eso, por ejemplo, ¿saben ustedes lo que son los cincuentines? No, pues ya están tardando en ir a verlos, ¿vale? Bueno, ahora que está cerrada la sala. No son unas monedas muy grandes que se pueden acuñar gracias a este tipo de maquinaria y que luego son del siglo XVII y luego se dejan de fabricar, ¿no? Y aquí ven un ejemplo de cómo son los cuños necesarios para acuñar la moneda en todos estos sistemas. Los de la izquierda es de la prensa de volante y los de la derecha son los rodillos de las máquinas de las prensas de rodillos. Y abajo son cuños manuales. Siento decir que ni los rodillos ni el cuño de Atenas son de este museo, pero el de los rodillos los pueden ver en el Museo de la Casa de la Moneda. Entonces, bueno, para que vean, esto quiere decir que hay grabadores que fabrican estos cuños y que también tienen un peso importante en la falsificación, porque no solamente es darle al martillo o refinar el metal, sino que tienes que crear los cuños con los cuales se van a producir las piezas. Entonces, todo esto que les he contado es para decir que hay falsificaciones de distintos tipos, desde las más simples y que más se ven hasta las más sofisticadas. Bueno, y aquí tienen algunos de los grabadores, que ya me los saltaba, a los pobres. Al amigo Cellini, que vuelve aquí, porque no solamente era medallista, sino que, como he dicho, trabajaba para el Papa en la Ceca de Roma, y Tomás Francisco Prieto, que es el creador de las imágenes monetarias y de las medallas de Carlos III. Los grabadores no suelen firmar sus obras en las monedas porque ese dato no es importante, no es relevante para el usuario de la moneda. Lo importante en la moneda es la imagen estatal y eso es lo que está muy medido. No hay nada caprichoso por parte ni del artista ni de nadie en el diseño de una moneda. Pero en cambio sí que firman las medallas, porque las medallas son objetos de arte. No son objetos estatales, aunque estén utilizados como están utilizados los cuadros, la pintura, por ejemplo, ¿no? La pintura de un retrato de Felipe IV es igual de oficial que una moneda, pero es diferente en el sentido. Entonces, estará muy tasado, pero la moneda es un documento histórico oficial, con lo cual ahí sí que no se mueve, no hay ninguna capacidad de invención, digamos, ¿no? Bueno, pues aquí tienen ya unas cuantas falsificaciones, ¿no? Y lo más fácil que es fundir y lo más fácil que es recubrir. Entonces, la de la izquierda es la buena, esto es un duro del gobierno provisional, las primeras pesetas, ¿no? Que se crean en 1869. Y lo de la derecha, pues es una pieza fundida de una ley bajísima que ha perdido, digamos, pues todo su recubrimiento en plata. Lo de los moldes, pues se usa de toda la vida. Estos son moldes para fundir moneda romana
de se hacen en todo el siglo III, el siglo IV. Y los moldes realmente daban piezas muy buenas, porque esta pieza de la derecha no tiene ninguna mala pinta, es nuestra, y sin embargo, si te fijas bien, es fundida en moldes de este tipo, pero la verdad, o sea, funcionaban bien, pero normalmente esto pues, se usa pues, para moneda de bajo valor que va a correr, digamos, fácilmente por los mercados sin demasiada atención, ¿no? Como nuestros céntimos en el fondo. Pero, claro, los fundidos cantan mucho, digamos, a veces, ¿no? Con lo cual, bueno, pues depende del nivel de la falsificación, se usan o no. Lo normal es falsificar moneda que sea de alto valor, en plata o en oro, pero claro, sin usar ni plata ni oro, porque si no, ¿dónde está el beneficio? Entonces, es lo que se llama alma de cobre, y que luego se recubre de alguna manera a lo largo de la producción, y entonces se llaman forradas. Hay forrados que están muy bien y forrados que están muy mal. Cuando ya han perdido completamente el forrado es cuando nosotros lo vemos bien, pero claro, hay que tener en cuenta que una moneda romana bien hecha forrada circularía de manera normal. Nosotros lo estamos viendo 2000 años después, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, aquí por ejemplo un victoriato es una de las primeras emisiones de moneda romana, pues el bueno y el malo, hallado en Ampurias. Un ejemplo de oro, moneda portuguesa de oro y una falsificación que ha perdido completamente el baño dorado, ¿no? Si han visto alguna vez lo del ñac, en general eso es porque, por ejemplo, el plomo sí que se muerde, no se les ocurra hacer el ñac con algo un poquito más duro que se quedan sin diente. Pero dentro de estos forrados hay unos que son muy curiosos y son estos de aquí, que también han perdido, digamos, el baño o nunca se les llegó a dar. Esto es platino, pero resulta que hubo una época en que el platino no valía nada. Entonces, el cambio iba muy bien para el baño del oro, porque da muy bien el mismo brillo, tiene una densidad muy parecida a la del oro, entonces el peso y el aspecto era lo mejor para falsificar moneda de oro, hasta que el platino subió de precio y ya pues, no tenía ningún sentido. Estas son de verdad, y las de arriba, que son las que teníamos antes, son de mentira, por decirlo así, ¿no? Y eso es platino. Entonces, esto era moneda de curso legal. Pero, ¿cuándo empieza la falsificación de moneda histórica? Pues empieza con el humanismo, cuando el interés por la antigüedad pues ya revitaliza, digamos, ahí los falsarios ven un nuevo nicho de mercado, que es mucho menos arriesgado también que falsificar moneda de curso legal. Las primeras colecciones, las primeras noticias sobre colecciones de moneda antigua datan de la Baja Edad Media, pero los falsos realmente empiezan sobre todo a finales del XV quizá, pero sobre todo en el siglo XVI. En aquel momento poseer monedas antiguas era una muestra de distinción social y era también, y no se nos puede olvidar, una necesidad para estudiar la antigüedad. Las bibliotecas y los gabinetes de estudio que ahora vemos como, sobre todo las bibliotecas, los libros, no eran solo libros. Cada biblioteca tenía que tener su colección de piezas porque esas piezas eran las que iban a permitir confirmar o desmentir lo que decían las fuentes antiguas y lo que decían los libros. Y dentro de eso son las monedas las que ocupan el mayor espacio porque gracias a las monedas se ponía cara a los emperadores de la antigüedad, que son los modelos también para todos estos gobernantes, príncipes y aristócratas que tenían que demostrar también mediante la imagen que eran dignos de su posición social. Pero acceder a estas piezas era caro. Dentro del ranking de piezas arqueológicas y economía no era lo más caro, todo el mundo no podía tener un Laocoonte en casa, pero todo el mundo podía optar, todo el mundo de cierto nivel, claro, podía optar a tener monedas, que además decían mucho más sobre el pasado que el Laocoonte en sí mismo, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que muchos medallistas, tipo Cellini, pero eran muchos más, vieron la oportunidad de complementar sus ingresos, por decirlo así, fabricando monedas romanas. La posibilidad de enriquecerse era grande y muchos se lanzaron a ello. Desde entonces y hasta hoy, porque esto no se ha acabado. Entonces, podemos ver ahora estas falsificaciones del siglo XVI o del XVII o más,
como objetos de arte, como curiosidades, pero no olvidemos que no son inofensivas porque también son instrumentos para la investigación histórica, de tal manera que ahí hay un peligro detrás que es falsear la historia tomando como auténticas piezas que no lo son y que distorsionen nuestra visión del pasado y todas las líneas de investigación. Pero es cierto que sí que tienen valor por sí mismas como objetos de estudio, tanto por ese valor histórico en su época, son producto de la mentalidad de una época, como artístico, porque, como verán, algunas de ellas son auténticas obras de arte. Y ahora bien, ¿son falsos o son imitaciones? Pues esto se lo planteaban ya en el siglo XVI. El humanismo no solamente trajo el nacimiento de la numismática como ciencia, sino también los repertorios de imágenes, ¿no? Lo que llamaban libros de medallas, que se formaban a partir de las colecciones que le servían de modelo. Obviamente, si tú le vas a preguntar al falsario si lo que hace son falsos o imitaciones, nunca te va a decir que son falsos. No, yo imito, esto lo decían todos, yo hago imitaciones para la gente que no puede comprar una moneda auténtica, pero que pasaban por auténticas, iba de cajón, y se colaban en el mercado, se vendían como tales, aunque el falsario original dijera que él no, la vende como imitación. Luego ya los demás lo que hagan, pues ya es otra cosa. Y de la misma época ya proceden los primeros libros que desentrañan también o distinguen entre falsos y auténticos, ¿no? El más importante, digamos, el primero, Enea Bico, en este libro que se llama, bueno, lo pueden leer ahí, me lo voy a ahorrar, pero que me gusta porque lo de que demuestran errores de los escritores antiguos y modernos sobre la historia romana, que es justo lo que les comentaba, de que las monedas sirven para investigar la historia. Bueno, pues dedica un capítulo a este tipo de imitaciones o falsificaciones, él lo llama imitadores porque era muy fino, y hace una lista de gente que, como ven ahí, pues trabajaba en su época haciendo medallas a la romana. Entre ellos, como siempre, nuestro amigo Cellini. Entonces, bueno, de esta lista realmente solo conocemos imitaciones de monedas romanas hasta donde pone Valerio Belli. De ahí para abajo no tenemos identificada la producción de estas personas, pero nos dicen que las hacían. A lo mejor todavía tenemos falsos que tienen autor conocido, aunque no lo sepamos identificar, ¿no? Y Enea Bico distingue tres tipos de falsificaciones o de imitaciones. Las que eran completamente antiguas, las que eran en parte antiguas y las que eran completamente modernas. Eso depende de que utilizaran monedas auténticas retocadas, monedas auténticas que a veces utilizaban una cara y otra y decían plaf, y las unían, o la propia moneda, pero eso se hace mucho para mantener el metal antiguo con la pátina antigua, pero reacuñada con tipos modernos, o que las hagan de nuevas, ¿no? De toda esta gente, el más famoso es Giovanni Cavino, que es un medallista contemporáneo de Cellini, conocido también como el paduano. Y de hecho, si alguna vez han oído hablar de los paduanos, es el nombre genérico que se da a todas las imitaciones renacentistas de sestercios romanos, porque la industria de Cavino era la más activa, ¿no? Y es el más conocido también. Este señor se dedicaba a imitar sestercios romanos imperiales de bronce. Los sestercios son de bronce. Esto es importante saberlo porque ahora verán por qué lo he dicho. Bueno, Padua, que era donde trabajaba mayormente, era sede de una universidad, tenía un círculo de eruditos muy activo, muy interesado por la antigüedad, y entre ellos estaba Alessandro Bassano, que es el otro que aparece aquí en esta medalla, que es un autorretrato de Cavino con su amigo Bassano, al que podemos llamar el ideólogo, porque era el que proporcionaba los tipos y los modelos para que Cavino, que era un medallista, como ahora verán, de grandísimo arte, hiciera sus sestercios. Si no tenían modelos originales porque no existían o no los tenían a mano, bueno, pues se los inventaban, y se los inventaban muy bien. Ahora bien, hay cosas que, claro, a nosotros ahora nos cantan mucho. Por ejemplo, ¿cómo no iba a tener un sestercio Julio César? Bueno, pues es que Julio César no emite sestercios. Bueno, da igual, le hacemos uno, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, si ven un sestercio de Julio César ya van a saber que no es auténtico, pero hay otros que la cosa, digamos, no está tan clara. Uno de los hijos de... Bueno, ya vamos a ir pasando. Esto es la obra de Cavino. Uno de los hijos de Cavino siguió con el taller familiar,
ampliando quizá la producción, porque tenemos sestercios desde los 12 césares, que era el tema favorito, digamos, ¿no?, del 16, pero luego, claro, como había más, pues ahí siguieron por el siglo II, siglo III. Y esto es una muestra del tipo de obra de Cavino, que dirán ustedes, ¡guau!, se ven estupendamente, esto no pasa, esto se ve muy bien, pero ¿y este qué? Entonces, los paduanos fueron tanto modelos para otros falsificadores que vinieron después, que utilizaron esas piezas fundidas para ir haciendo copias, y luego hay otras que directamente están envejecidas para que den el pego. Con lo cual, bueno, que Cavino empezara de una forma o acabara de otra, el caso es que todos los museos del mundo tienen paduanos en sus colecciones, a veces identificados y a veces no. Y es posible que vean alguna foto alguna vez que digan, uy, ¿qué pinta tiene eso? Pues probablemente será un paduano. Y, bueno, la discusión sobre si eran falsificaciones o imitaciones, no tenemos documentación que nos diga nada sobre las intenciones de Cavino, pero el hecho es que de una forma u otra acabaron pasando como verdaderos. ¿Y por qué reconocemos bien los de Cavino? Porque se conservan los cuños con los que los fabricaba. Esto es una suerte. Y el otro caso que veremos después nos pasa igual, exactamente. Lo normal es que los cuños se destruyan, los cuños de moneda oficial se destruyan o se conserven en lugares muy controlados precisamente para que no se puedan utilizar y cometer fraudes con ellos. En el caso de los medallistas no se suelen conservar ningún tipo de cuños, a no ser que sean cuños encargados por cecas oficiales, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cavino, como lo siguió utilizando la familia para seguir fabricando, pues duraron más tiempo. Y luego, bueno, pues a través de una cadena, un señor compra el conjunto, se va revendiendo y acaba en París, en la Biblioteca Nacional de Francia. Con lo cual, esto, ¿cuánto? Joder. Bueno, gracias a esto nosotros podemos identificar los cuños de Cavino y las piezas. Esto es, ya saltemos al siglo XVIII, si los ven en plata, no son contemporáneos de Cavino, sino que es un capricho que se hizo en algún momento del siglo XVII, acuñaron sestercios en plata y han llegado a nosotros porque eran de la colección de un erudito francés que era el abate de Gautelin, aquí presente, aquí abajo. Y aquí viene el siglo XIX. Y el siglo XIX está ejemplificado en este señor que se llama Becker y que era un acuñador de la ceca de Berlín que se dedicó a hacer unos falsos estupendos, como por ejemplo esta magnífica decadracma de Akragas que da el pego absoluto. La de los extremos es la original, no la tenemos aquí, está en el British Museum, ¿no? Bueno, aquí simplemente para que vean, Becker llevaba un diario y gracias a esto sabemos que tardó 18 horas en hacer el cuño de anverso de esta pieza, que es muy poco, quiero decir. Lo que no dice en esta parte del diario era qué hacía después con todo esto, que era que cogía una bolsita, metía las monedas, las metía con viruta y arenilla y demás, las colgaba del eje del carro y se llevaba a pasear a los abuelos para que fueran cogiendo tonito, ¿no? Pero no, él vendía solo imitaciones y todo el mundo lo sabía. Hay unos juegos de plomos que se difunden después, a finales del XIX, hechos con los cuños de Cavino, precisamente para que se pudieran distinguir también la producción de Becker, que ya estaba circulando por todas las colecciones de particulares y de museos. En el siglo XIX, con esta explosión del Grand Tour, cuando ya el coleccionismo de monedas no solamente se difunde entre los ricos y poderosos, sino que era de buen gusto tener determinados objetos arqueológicos en casa, pues hay series que se cotizan más que otras. Los visigodos. Entre que las monedas visigodas ya en sí tienen el aspecto, la de la izquierda es la buena, eran fáciles de falsificar y además aquí sí que hay un peligro evidentísimo de falseamiento de la historia porque los visigodos se caracterizan por tener una producción muy diseminada por toda la península. De tal manera que se fabrican un montón de imitaciones y de falsificaciones que dan nombres que no existen. Entonces, se han levantado teorías enteras sobre la producción visigoda, sobre piezas que en el fondo no eran tales, ¿no? Ahora ya solamente te puedes fiar, porque, bueno, estas cantan, la de arriba dices, vaya, y la de abajo, pero ahora lo hacen mejor. Entonces ya solamente se puede estudiar la moneda visigoda a partir de lo que sí tiene una procedencia arqueológica bien contrastada y determinada. Y dicen, bueno, ¿y los Ptolomeos qué? Bueno, pues los Ptolomeos también están falsificados, pero
No hay una, por lo que he visto, esto es una web que reúne muchas falsificaciones detectadas por el mundo, no es que haya una preferencia particular tampoco por la moneda tolemaica. O sea, tiene un nivel de falsificación igual que el resto de moneda griega, digamos, normal, por decirlo de alguna manera. Esto es un plomo de Becker, que también le dio a estas emisiones de oro de los Ptolomeos, que son de Ptolomeo II, del siglo, de la primera mitad del siglo III a.C., pero con que sea una pieza muy bonita, digamos que no estaba muy inspirado, porque no se parecen mucho. Eso también es verdad, ¿no? Y bueno, simplemente como ejemplo, pues claro, se tiende más a falsificar las piezas de oro, que es lo que más dinero teóricamente va a dar en el mercado, ¿no? La de abajo está expuesta aquí. Es una emisión a nombre de Arsinoe II, pero no es de la época de Arsinoe II, sino de un siglo posterior, y de la época de Ptolomeo VI o Ptolomeo VIII. Y la de arriba es una pieza que he encontrado que en el British tienen como posible falsificación. Porque ahí llega la parte que seguro que alguien va a preguntar, ¿y cómo se distinguen? Pues a veces con experiencia y ojo, porque muchas veces no hay otros elementos externos que te lleven a afirmar si lo es o no lo es, ¿no? ¿Y qué pasa con Cleopatra? ¿Cómo no van a falsificar a Cleopatra, por Dios? Bueno, pues no falsifican particularmente a Cleopatra. Probablemente porque Cleopatra no acuñó moneda de plata con su retrato, sino solo moneda de bronce, que siempre, digamos, da menos. Las dos de arriba son producción de Cleopatra, por decirlo de alguna manera. Las dos de abajo son un denario de Marco Antonio y Cleopatra. Son denarios que se acuñan para las guerras en Oriente en el año 32, donde sí aparece Cleopatra como reina, ¿no? Si se fijan, aparece a la griega. Esto parece una obviedad para ustedes que son entendidos en esto, pero para la gente les sorprende mucho, porque siempre se la esperan vestida de Elizabeth Taylor y con el pelucón. Bueno, pues sale a la griega, porque es una reina griega con una difusión. Estas monedas están hechas, además, sobre todo las de plata, para que se difundan por unos circuitos que no son para nada egipcios, ¿no? Pero sí que hay, efectivamente, falsificaciones de esos denarios de Marco Antonio y Cleopatra, pero como los hay de muchísimos otros denarios romanos republicanos. Así es que en eso Cleopatra no se ha vuelto muy famosa. Y hemos conseguido terminar. Ya podemos preguntar. Iba a decir que si no les ponía alguna foto que les hubiera gustado particularmente. ¿Se me oye? Paloma, nos has dejado un poco con la miel en los labios al final. Espera, no sé si... Sí, se oye, ¿no? ¿Sí? Que lo pongas cerca de la boca, sí. Que me lo pongas cerca de la boca, que me estuviera cantando. Bueno, vamos a ver, Paloma, que al final has terminado con Cleopatra, pero nos has dejado con las puertas del cuaternium de Augusto. ¿No hay nada que decir sobre él? Pregunto. Sobre la autenticidad, naturalmente. Pues de momento no. Vale. Pues eso me vale como respuesta. En cualquier caso, ¿no hay alguna posibilidad, aparte de la experiencia, como has comentado tú, para distinguirlas, que hacer un pequeño un análisis metalográfico? Ya sé que siempre... Sí los hay, pero depende de las épocas. Por ejemplo, un sestercio de Cabino, que es un sestercio del 16, de aspecto será muy bueno, pero probablemente el peso no sea tan ajustado a lo que tiene que ser, porque en aquella época no se tenía tan en cuenta que había unos rangos de peso que había que respetar para que pasaran por la serie auténtica. Ahora, por ejemplo, eso no pasa, porque los falsarios actuales saben los pesos que tienen que tener las piezas, entonces las hacen ya con ese peso para que no te sorprenda. Con la composición del metal pasa lo mismo. Si tú vas a falsificar un áureo romano, ahora sabes la composición que tiene que tener y vas a evitar que tenga tu metal cualquier elemento que no deba estar ahí. Hay elementos que no se utilizaban en la antigüedad y solo se utilizaban a partir de determinada fecha, pero normalmente la falsificación está bien hecha como para que eso no aparezca y no te llame la atención. Y luego hay cosas así que, por ejemplo, si son monedas hechas a molde, en los cantos aparece la huella o del retoque para eliminar donde se unen las dos valvas, o aparece el rebordecito de las valvas. Esto depende
Y luego, pero claro, a ver, la falsificación de moneda histórica es como la falsificación de billetes de 50 euros. Avanza también con las técnicas, de tal manera que el falsario siempre va por delante de ti. Entonces, no es fácil. No es fácil, a no ser que sean cosas muy obvias, pero, a ver, luego lo que pasa es que sí que es verdad que vas haciendo ojo cuando ves muchas series, también depende de la especialidad de cada uno, ¿no? Y hay veces que aunque me digas, no sé por qué, pero esto... Pero no tiene mucha lógica muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, y volviendo al cuaternio de Augusto, ¿por qué piensas que el RIC, el Roman Imperial Coinage, en el primer volumen le incluyó entre piezas dudosas? Porque los cuaterniones, o sea, las piezas de 4 euros, son piezas raras, rarísimas. Si no recuerdo mal, el RIC recogía, creo que 3. Una que sí apareció en contexto arqueológico en el siglo XVIII, o eso decían, porque, a ver, igual ahora también se inventan los contextos, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero bueno, que apareció en contexto arqueológico en el 18 o el 19, la robaron. Creo que fue en el Museo de Nápoles. O sea, no está disponible para poder hacer una comparación. El otro, creo que lo atribuyen a una ceca occidental. O sea, que el estilo es completamente diferente. Y este sería el único que se podría atribuir a una ceca oriental. El problema es que, o sea, no hay elementos de comparación. Eso es lo que quiero decir. Y una moneda de 4 áureos, que es una moneda eso se llama gran módulo, es una moneda de grandísimo valor que no están hechas para circular, sino que es como lo que llamamos medallones en la antigüedad, ¿no? En el fondo es un equivalente a las medallas modernas. O sea, son elementos de prestigio que se fabrican para obsequiar regalos protocolarios, ofrendas a las divinidades, pero que no están hechas para circular. Entonces, el problema con el cuaternión es que tampoco hay elementos de comparación. Ese es el principal problema. Es para bien y para mal. O sea, como no hay elementos de comparación, no puedes decir que es falso. Nosotros creemos que es auténtico, pero bueno, a ver, esto es como todo. A lo mejor dentro de 50 años, pues sí hay otros elementos de comparación y entonces se reajustan las catalogaciones y las interpretaciones. Esto no pasa solo con las monedas, pasa con todo, como bien saben ustedes. ¿Y me podéis intentar salir de dudas haciendo un análisis? Es que el análisis no da nada raro. Hombre, si te da algo extraño... Ya, pero que no lo da. No. Porque ya se lo habéis hecho, dice. Claro. Ah, vale. Sí, sí. O sea, el análisis te tiene que dar algo muy raro para que efectivamente te mosquees. Y normalmente las aleaciones del oro no dan nada raro. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente.